Imagina el desierto iluminado por un sol dorado, caravanas que crujen sobre la arena y en el horizonte las murallas majestuosas de un imperio que parecía invencible. Persia. Sí, la misma tierra que hoy llamamos Irán ya era famosa cuando las pirámides aún olían a piedra fresca. Pero aquí viene el giro que casi nadie cuenta. La Biblia no presenta a Persia, de entrada, como la villana de la película, sino como el héroe inesperado que Dios usó para cumplir su plan. Retrocedamos al siglo VI a.C. El pueblo de Judá está cautivo en Babilonia, sus arpas colgadas en los sauces, sus ojos hinchados por la nostalgia de Sión. De pronto, un nombre resuena como trompeta en un desierto silencioso: Ciro el Grande. Los historiadores lo califican de conquistador visionario. La Biblia lo llama ungido, Isaías 45:1. Un rey pagano recibiendo un título reservado para los ungidos de Dios. Ciro decreta la libertad de los judíos, financia la reconstrucción del templo y, sin saberlo, deja su firma en la narrativa mesiánica. Esdras nos cuenta la escena: rollos reales, tesoros del templo devueltos, caravanas que ahora viajan de vuelta a Jerusalén. Y en Babilonia, un anciano llamado Daniel abre las ventanas hacia Oriente y ora con gratitud. La profecía de Jeremías sobre 70 años de exilio está a punto de cumplirse. Persia, lejos de ser un enemigo, se convierte en la mano que abre la puerta de un nuevo capítulo para Israel. Pero si prestamos atención, la Biblia ya deja pistas de que este romance no sería eterno. En Daniel 10 se menciona al príncipe de Persia, un ser espiritual que se opone al mensajero celestial. ¿Por qué esa resistencia si Ciro fue tan favorable? Aquí se asoma la sombra. Persia será usada por Dios, sí, pero también albergará fuerzas que más tarde se alinearán contra su pueblo. Así que, cuando veas las noticias y escuches Irán en los titulares, recuerda, hubo un tiempo en que esa misma nación fue instrumento divino. Dios la levantó para liberar, y según las Escrituras, la permitirá levantarse de nuevo, pero esta vez en un escenario mucho más oscuro. Porque la historia bíblica no termina con un templo reconstruido. Apenas se estaba trazando el guión de una guerra que sacudirá al mundo. ¿Te acuerdas de esos antiguos mapas donde las naciones parecían piezas en un ajedrez divino? Pues bien, Ezequiel tuvo acceso al tablero celestial, y lo que vio no era un simple conflicto regional. Era el preludio de una guerra final, una coalición temible y, sí, prepárate, Persia estaba allí, pero esta vez del lado oscuro. Capítulo 38 del libro de Ezequiel. El profeta, ya exiliado en Babilonia, tiene una visión perturbadora, una alianza de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. El líder de esta ofensiva es un personaje misterioso llamado Gog, de la tierra de Magog. ¿Y quién lo acompaña? Persia. Sí, Persia, Cus y Fut estarán con ellos. No es poesía, es una lista militar, una alineación profética. Irán, Persia, junto con naciones africanas como Sudán, Cus y Libia, Fut, unidas contra Israel en un ataque sin provocación. Un odio alimentado no solo por la política, sino por una influencia espiritual profunda. ¿Quién es Gog? ¿Y dónde está Magog? Muchos estudiosos creen que representa un líder poderoso del norte, vinculado con las regiones que hoy conocemos como Rusia o Asia Central. La descripción dice que vendrá del extremo norte y que lo seguirán muchos pueblos. Es una invasión a gran escala, una guerra profetizada que tiene a Irán como uno de los protagonistas principales. Y aquí no hay casualidades. Todo está calculado. El momento, las naciones, incluso la topografía. Israel es descrita como una tierra que ha vuelto a la vida tras el exilio. Exactamente lo que sucedió en 1948 con la fundación del Estado moderno de Israel. La profecía encaja como una llave en su cerradura. Ezequiel no nos deja con la duda del resultado.
Dios mismo intervendrá, con terremotos, con fuego, con confusión entre los ejércitos. Será una victoria sobrenatural. Pero eso vendrá más adelante. Lo que importa aquí es el cambio de rol de Persia, ya no como instrumento de libertad, sino como parte de una coalición profética de destrucción. Y lo más impactante es que hoy podemos ver los rostros modernos de estas antiguas naciones en los titulares de cualquier noticiero. Irán, Rusia, Turquía, grupos radicales, todos girando en torno al mismo objetivo: eliminar a Israel del mapa. Pero, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué Irán, que una vez ayudó a reconstruir el templo, ahora quiere arrasarlo? Para responder eso, tenemos que mirar no solo la Biblia, sino la historia moderna, porque Persia se convirtió en Irán, y con ese cambio de nombre vino también un cambio de espíritu. Todo cambió en 1979. El mundo miraba desconcertado cómo un antiguo imperio, moderno y occidentalizado, daba un giro radical hacia el pasado. Irán, la antigua Persia, cayó en manos de una revolución islámica. El Shah fue derrocado, y en su lugar subió al poder un régimen teocrático encabezado por el Ayatolá Jomeini, con una ideología que no solo dictaba leyes, sino que declaraba enemigos eternos. ¿Adivina quién estaba en el centro de ese odio? Israel, el pequeño país que renació en 1948, se convirtió en el blanco obsesivo del nuevo Irán. ¿Por qué? Porque Israel es el símbolo del Dios de la Biblia. Y este nuevo Irán no solo es político, es religiosamente militante. Cree que debe preparar el terreno para la llegada del Mahdi, una figura mesiánica islámica, y que para eso Israel debe desaparecer. Y aquí comienza una carrera peligrosa. Irán empezó a construir armamento nuclear, a financiar y armar grupos terroristas como Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza y milicias en Siria e Irak. Ha creado un cinturón de fuego alrededor de Israel. Lo ha rodeado estratégicamente, como quien cierra un anillo antes de apretar. Y mientras el mundo debate sanciones y diplomacia, Irán avanza en silencio, en secreto, en las sombras. ¿Y sabes lo más inquietante? Que todo eso se alinea con lo que Ezequiel ya había dicho, que Persia estaría lista, armada, acompañada por otras naciones, esperando la orden de atacar a Israel. Pero Irán no está solo. Se ha aliado con Rusia, la potencia del norte, y con China, en acuerdos energéticos, militares y tecnológicos. Es como si la profecía se estuviera ensamblando con precisión milimétrica. Y cada misil probado, cada discurso en contra de Israel, cada marcha en Teherán gritando «Muerte a Sión», es como una línea escrita con tinta profética que cobra vida. Entonces, ¿cómo responde Israel? ¿Está preparado? ¿Tiene algún rol en todo esto o solo espera su destino? Para responderlo, pasamos ahora al centro del conflicto profético: Israel, el reloj profético del fin. Porque si quieres saber dónde estamos en la línea del tiempo de Dios, no mires el calendario, mira a Israel. Dicen que si quieres saber qué hora es en el calendario de Dios, mires a Israel. Y tiene todo el sentido, porque Israel no es solo un país, es un reloj profético que marca los tiempos del cielo en la tierra. Después de casi 2000 años en el exilio, dispersos por todo el mundo, perseguidos, masacrados, humillados, en 1948 ocurrió algo que el mundo no vio venir. Israel volvió a nacer como nación. ¿Casualidad? Claro que no. Isaías lo preguntó siglos antes. ¿Acaso se dará a luz una nación en un solo día? Isaías 66, 8. Y sí, eso ocurrió el 14 de mayo de 1948, exactamente como la profecía lo anunció. Desde entonces, el pueblo judío volvió a su tierra. El hebreo resucitó como lengua viva. Los desiertos florecieron, y los enemigos también despertaron. Porque desde ese día,
Israel no ha tenido un solo año de paz total. ¿Te suena? Es justo lo que Ezequiel, Daniel, Zacarías y Jesús anunciaron, que en los últimos tiempos todas las naciones mirarían a Jerusalén y temblarían. Y eso ya está pasando. Irán sueña con borrar a Israel del mapa. Grupos extremistas lo rodean. Naciones poderosas se alinean contra él. Pero Israel, aunque pequeño, es la nación más vigilada, más estudiada, más mencionada en las noticias y más profetizada en las Escrituras. La Biblia dice que Jerusalén será piedra pesada para las naciones. Zacarías 12:3. Que muchos tropezarán con ella, que los conflictos en esa ciudad encenderán guerras. Y hoy, cada vez que estalla una nueva tensión, el mundo contiene la respiración, porque algo en lo profundo del alma humana sabe que ahí se juega algo más grande. Y mientras tanto, el mundo quiere dividir la tierra que Dios entregó. Quieren negociar fronteras, intercambiar promesas por paz. Pero lo que está escrito no se negocia. Israel no es solo un lugar, es un testimonio vivo, una señal para las generaciones. Y cada vez que alguien intenta destruirlo, se enfrenta al que lo plantó como higuera en su campo. Pero no nos engañemos, la tormenta aún no ha estallado completamente. Estamos en la antesala. El escenario está listo, los actores en sus marcas, las alianzas selladas. Y es por eso que ahora, más que nunca, tenemos que hablar del clímax de todo esto. La guerra que viene, Dios interviene y nadie podrá detenerlo. Porque lo que viene no es geopolítica, es sobrenatural, y no se decidirá en la ONU, se decidirá en el cielo. Lo que viene no se parece a ninguna guerra anterior, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera el conflicto actual entre Irán e Israel. La guerra que se aproxima es la que Dios mismo anunció, y cuando Él lo dice, se cumple. Ezequiel 38 y 39 no describen una batalla común. No es solo tanques, drones o ejércitos humanos. Es una guerra donde lo natural se rompe y lo sobrenatural entra en escena. Dice el texto que cuando Persia, junto con Gog y los demás aliados, avance contra Israel, Dios no se quedará en silencio. Escucha esto. En aquel día habrá gran terremoto sobre la tierra de Israel. Montes se derrumbarán y los muros caerán. Yo llamaré contra Gog a la espada en todos mis montes, y cada cual volverá su espada contra su hermano. Y enviaré fuego, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Ezequiel 38, 19 a 23. ¿Lo ves? Dios intervendrá directamente. No lo hará con diplomáticos ni sanciones. Lo hará con fuego, con temblores, con juicio. No para destruir por destruir, sino para demostrar quién es el Señor. Será el gran basta, divino ante un mundo que ha olvidado su nombre y ha tocado su heredad. Y aquí ocurre algo sorprendente. Los ejércitos que vengan contra Israel caerán sin que Israel tenga que levantar la espada. Se matarán entre ellos, confundirán sus pasos, quedarán desnudos ante el juicio del Creador. Algunos estudiosos creen que esto puede ser una guerra nuclear fallida, otros que habrá tecnología sobrenatural. Pero lo que está claro es esto: Dios defenderá a su pueblo, y cuando el polvo baje, cuando los misiles hayan callado, cuando las naciones se pregunten qué fue lo que pasó, una sola voz resonará entre las ruinas, y sabrán que yo soy el Señor. ¿Y tú? ¿Estás mirando todo esto como si fuera una simple noticia más? ¿O ya te diste cuenta de que esta guerra no se está librando solo allá, sino también en lo invisible y en lo personal? Porque si las profecías se están cumpliendo con tanta precisión, si la historia está siguiendo el guión divino al pie de la letra, entonces la pregunta no es si Israel resistirá. La verdadera pregunta es: ¿estás tú del lado correcto de la historia eterna?